Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? ¿Quién puede confirmarme cómo me escuchan? Sí, le escucho bien, doctor. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la clase de reposición virtual como presencial. Bien, les vamos a dar un par de segundos a los compañeros que vienen conectándose. Y tomando en cuenta que tenemos 3 periodos para poder repasar por un lado y por otro lado revisar la práctica que dejamos pendiente en relación a cómo se computa o se gradúa los grados para poder determinar la sucesión hereditaria, ¿cierto? Sin embargo, como tenemos tres periodos, y un último tema que me gustaría compartir con ustedes, y tiene que ver con el tema de la separación de los bienes cuando ocurre una sucesión hereditaria. Para poder computar los grados y poder saber cómo es que se va a dilucidar este tema, es importante que reconozcamos con los conocimientos previos que ustedes tienen en derecho de familia, es importante que reconozcamos cuáles y a qué se llaman bienes gananciales. Y lógicamente ustedes tienen perfectamente el manejo de todo aquello, ¿no? Entonces, mientras se van conectando los compañeros, van llegando también los que están en la clase presencial, vamos a, en primera instancia, repasar ese temita en el que ustedes van a participar de manera activa porque ustedes conocen perfectamente cuáles son estos bienes considerados gananciales y por qué se consideran como tal, ¿cierto? Bien, a ver, vayamos empezando con los que están en línea. ¿Cuáles son los bienes gananciales? Hagamos un refrescado de memoria. ¿Y por qué se llaman bienes gananciales? ¿Quién podría establecer, chicos, esa pregunta? ¿Cuáles son los bienes gananciales y por qué se llaman como tal? Doctor, Adelante. buenas tardes. Los bienes gananciales, si no estoy mal, es los bienes que se hacen entre pareja, o sea, esposo y esposa, adquieren bienes, pero dentro del matrimonio. ¿Ya? Muy bien. ¿Y cuáles serían los bienes comunes y los bienes patrimoniales? ¿Quién se ubica? Luciana ya nos ha dado el acercamiento de lo que son los bienes gananciales y evidentemente, haciendo un ejercicio de memoria, se llaman bienes gananciales a todos aquellos bienes que se adquieren a partir del matrimonio, independientemente de cuál de los cónyuges trabaje y adquiera esos bienes. Como bien decía Luciana, son todos aquellos bienes adquiridos dentro del matrimonio, a partir de la celebración del matrimonio, ¿ya? La legislación civil, como bien saben ustedes, la ley 603, de manera un poco similar o muy similar a lo que establecía el anterior Código de Familia, ahora abrogado, establece pues que por bienes gananciales se van a entender a todos aquellos bienes que a partir del matrimonio los esposos adquieren
no interesando cuál de ellos aporte económicamente o trabaje solamente y el otro no lo haga. El presupuesto y el requisito para poder entender a los bienes gananciales tiene que ver con precisamente que se adquieren dentro del matrimonio, ¿ya? Dentro del matrimonio. Los bienes patrimoniales son aquel conjunto de bienes que una persona tiene, Esto nos hace entender de que los bienes patrimoniales son aquellos que la persona antes del matrimonio adquiere por su cuenta, por sí solo, ¿sí? Y lo hace en virtud de llenar o satisfacer ciertas necesidades precisamente para esa persona. Lo que quiere decir, chicos, lo que quiere decir, y ustedes me van a contestar, por favor, ¿qué ocurre cuando una persona se casa y lógicamente tiene sus bienes, ¿cierto? Tiene sus bienes que lo ha adquirido en su solterío, fruto de su trabajo, bienes muebles, quizás un bien inmueble, un vehículo, su cuenta bancaria, cualquier otro bien que lo haya adquirido en función a estando soltero. ¿Qué ocurre con esos bienes cuando esta persona se casa? ¿Qué ocurre? ¿Ah? Doctor, Adelante. lo que yo entiendo es que se vuelve parte del patrimonio de la pareja, pero bueno, una pregunta que tengo es, ¿qué pasa con los que firman, digamos, esos acuerdos prenupciales que separan el patrimonio de uno, ¿no? Del matrimonio? Eh, entonces, ¿el patrimonio de uno también pertenece en el matrimonio a los dos? Muy buena pregunta. ¿Qué dice el curso? ¿Qué dice el curso con respecto a esa pregunta que nos hace Luciana? Porque es verdad, ¿cierto? Esos acuerdos que las partes firman antes del matrimonio, por eso se llaman prenupciales, son los llamados convenios o acuerdos de capitulación matrimonial, que tiene que ver que cuando las personas que van a conceder nupcias tienen bastantes bienes y lógicamente, si bien estuvieran esos bienes dentro de la categoría de los bienes patrimoniales, no es menos cierto que el ejercicio, el uso, la rentabilidad de esos bienes dentro del matrimonio va a generar de pronto utilidades o de pronto pérdidas. Entonces, como cada uno de ellos tiene bienes por su lado, por cada lado de ellos, lo que hacen es ponerse de acuerdo y firmar un acuerdo de separación voluntaria de bienes. Y en ese acuerdo establecen pues que cada uno hace un inventario y declara tener los siguientes bienes. Hay que declarar qué generan esos bienes. De pronto, en un caso real, se ha establecido que, por ejemplo, el varón tenía una flota de camiones que hacían viajes internacionales y lógicamente generaban réditos del flete, las cargas que llevaban y lo demás. Y la señorita o la futura esposa tenía también bienes más en el ámbito de las bienes raíces, o sea, de los inmuebles, ¿no? Tenía una serie de departamentos en algunos departamentos o distritos del país que generaban alquileres, ¿cierto? Entonces ambos tenían bienes y establecían que no querían
para evitar problemas materiales entre los futuros esposos, no querían dejar ninguna susceptibilidad abierta y por ello convinieron en suscribir un acuerdo de capitulación matrimonial, el acuerdo prenupcial, como se dice, ¿no? Entonces, todo ese legajo de antecedentes con relación a los bienes fue transcrito en un acuerdo de capitulación matrimonial, donde establecieron pues que ellos mismos cuál iba a ser el tratamiento de que cada uno de ellos iba a realizar con sus bienes, cómo iba a ser el aporte al matrimonio en el tema de satisfacer necesidades, pagar servicios y lo demás, y en función a ello pues tomar las decisiones como pareja. Esa clase de acuerdos lo que tiene como característica es que no permite que los bienes que tengan cada uno de ellos y aquellos que vayan adquiriendo como fruto y resultado de los bienes o negocios que tienen antes de casarse, puedan no ser considerados bienes gananciales. ¿Ya? Ahora, volvamos a nuestra materia. ¿Qué ocurriría si uno de los cónyuges fallece? El hecho de haber firmado un acuerdo de capitulación matrimonial supone que la esposa no pueda heredar. Asumamos en un primer ejemplo que no hay hijos dentro del matrimonio, ¿cierto? Y no hay testamento. Este es un buen ejercicio para recordar todos los temas que hemos avanzado. Asumamos que esta pareja, complicando la situación, asumamos que firmó un acuerdo de capitulación matrimonial, donde estableció que cada uno de ellos tenía sus bienes adquiridos en el estado de solteros. Aún no había descendencia, no había hijos, ¿sí? Y fallece el esposo, como ejemplo. Fallece el esposo. Esto quiere decir que la esposa no podría heredar. Uno, por el tema del acuerdo de capitulación matrimonial, es decir, separación de bienes, o por el tema de que no existen hijos y como es cónyuge no podría asistir a la sucesión hereditaria junto a los hijos. La pregunta es, ¿puede o no puede heredar esa esposa? Yo creo que sí, doctor, que puede heredar, sí, porque se lo llegaría a tomar como un hijo más y en caso, digamos, que no hubiera cónyuge recién a los colaterales o, perdón, a los de forma ascendiente. O sea, según tu criterio, sí puede heredar. Sí, doctor. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? A ver. Doctor, Sí. no entendí bien la explicación para la respuesta. Ya. ¿Podría volver a explicarlo? Vuelvo a explicar. Resulta que esta pareja, una pareja, ha firmado un acuerdo de separación de bienes, también llamado acuerdo de capitulación matrimonial. ¿Ya? Y lo ha firmado a mérito de que cada uno de ellos, en su estado civil de solteros, ha sido próspero y ha logrado reunir varios bienes. El varón, y es un caso real el que les estoy comentando, el varón tenía una flota de 4 camiones, 4 trailers que realizaban viajes internacionales. Lógicamente generaban dinero, el flete, las cargas y todo eso. Era una especie de pequeña empresita que tenía, aunque solo era el dueño. La futura esposa, la novia, dedicada también al negocio, pero de los bienes raíces, es decir, consignación, venta, compra, alquileres de inmuebles. Tenía, creo, algo así como 4 o 5 departamentos distribuidos en distintos distritos del país.
que lógicamente generaban también un rédito, ¿cierto? Alquileres, anticréditos y demás. A momento de decidir casarse, ambos se dan cuenta que tienen buen respaldo económico en relación a sus bienes, y para evitar susceptibilidades que puedan dañar la relación matrimonial, deciden suscribir un acuerdo de capitulación matrimonial o separación de bienes. ¿Ya? En ese acuerdo establecen que como esposos, cómo van a aportar al sostenimiento del hogar en relación de los gastos de alimentación, servicios básicos y demás. Acuerdan que todos los réditos que generen sus bienes y que al mismo tiempo les dé la posibilidad de adquirir otros bienes más, no van a ser considerados gananciales. ¿Por qué? Porque han firmado ese acuerdo que establece que cada uno de ellos tiene cuantiosos bienes. Perfecto. Desde ese punto de vista y desde el ámbito familiar, perfecto. Ahora bien, la pregunta es la siguiente. Si el esposo fallece, ¿consideran ustedes que la esposa puede heredar o no puede heredar? Doctor, Sí, puede heredar, pero solo la parte del marido de los bienes gananciales que han tenido entre ambos, porque yo creo que el contrato que han firmado el prenupcial seguiría estando vigente hasta después de la muerte del marido. ya, pero en el acuerdo prenupcial que han firmado dicen que todos los bienes que adquieran como resultado de los réditos o ganancias que sus propios bienes generen no van a ser considerados gananciales. Y más bien se ponen de acuerdo para el sostenimiento del hogar, ¿no? Servicios básicos, compra de los muebles más elementales y todo lo demás, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, si fallece el esposo, ¿puede heredar la esposa o no puede heredar? O en mérito de ese acuerdo prenupcial o de capitulación, se establece que la esposa no pudiera recibir los bienes del esposo, y encima en el ejemplo hemos dicho que no hay hijos. ¿Qué creen? Doctor, yo creo que no puede heredar, porque no se consideran bienes gananciales. Ya, ¿y quién heredaría entonces los bienes del fallecido? Este tema, preámbulo de lo que vamos a ver, cómo computar grados, es importante porque tenemos que establecer cómo se separan los bienes. Los patrimoniales son los que pertenecen a cada persona. Los gananciales son los que se adquieren dentro del matrimonio. Los comunes tienen que ver también con los bienes patrimoniales, porque es común de cada uno, ¿cierto? Ahora, habiendo suscrito ese acuerdo prenupcial o de capitulación, lógicamente que cada uno va a aportar bienes para el domicilio conyugal, ¿sí? Va a aportar, porque un juego de comedor, living, cocina, refrigerador, comedor de diario, el dormitorio, lógicamente que van a tener que comprar. ¿Esos bienes serían considerados gananciales, sí o no? Desde el punto de vista del derecho de familia, ¿o no? ¿O no serían? Sí, doctor. Serían. Fíjense entonces, por eso he preparado este tema, ya, separación de patrimonios, antes de entrar a graduar el cómputo de grados, para que podamos entender y en su momento, ¿no?, resolver los casos que más adelante a ustedes en el ejercicio profesional se les pueda presentar.
Porque esto de la separación de bienes, de patrimonios, chicos, cuando ocurre la muerte de una persona, parecería que se complica, pero no es así. Simplemente tienen que estar y tomar en cuenta los conocimientos que han adquirido en derecho de familia y enlazarlos, ¿sí?, a las modalidades de transmisión del derecho sucesorio. Vamos. Veamos lo siguiente. Separación de patrimonios es el título. Para nadie es desconocido qué significa separar, ¿cierto? A ver, como la mayoría de los institutos jurídicos, el tema de la separación de patrimonios tiene un origen en el derecho romano. ¿Ya? En el derecho romano se producía una separación absoluta, fíjense bien, del patrimonio sucesorio, ¿sí?, con el patrimonio propio del heredero. Así lo manejaba. Es decir, que la legislación romana separaba el patrimonio, el conjunto de bienes del fallecido, de los bienes o del patrimonio que tenía el heredero. Ahora, cuando habían acreedores, es decir, gente a la que el causante, el que ha fallecido, debía, esos acreedores únicamente tenían que cobrar del patrimonio que hubiera dejado el causante. ¿Ya? No tenían derecho alguno, si vale el término, a brincar o a asaltar el patrimonio del heredero. Para nada. Justiniano, ustedes saben quién es Justiniano, lógicamente, promueve en su época la separación de los bienes, que inclusive se extiende a los legatarios. Ustedes saben perfectamente quiénes son los legatarios. ¿Sí? ¿Por qué hace esto? Porque antes de que Justiniano tomara esa decisión, los acreedores automáticamente se les concedía el derecho de cobrar sus acreencias del patrimonio sucesorio, es decir, de los bienes que habría dejado el causante. Justiniano es el autor en primera instancia y en la legislación romana del beneficio de separar patrimonios, que nada tiene que ver de la aceptación de herencia con beneficio de inventario, nada tiene que ver. ¿Sí? Porque ustedes saben que la aceptación de herencia con beneficio de inventario es una especie de protección, de privilegio que la ley otorga a quien va a heredar ante la existencia de una duda de que haya más pasivos que activos dejados por el causante, ¿cierto? Es para proteger su propio patrimonio. Que es contrario, llamemos así, a lo que hemos visto con la aceptación pura y simple. La aceptación pura y simple, fallece el causante y el heredero se hace cargo de todos los bienes. Y esos bienes sucesorios se juntan con los bienes del heredero para hacer un solo patrimonio de este. El peligro es ¿cuál? Cuando existan pasivos, es decir, acreedores, ¿no? Que ustedes saben que por la presunción contractual, habiendo fallecido el deudor titular, por así decirlo, asumen quiénes las obligaciones, los herederos. Y si ha recibido, mediante la aceptación pura y simple, el patrimonio sucesorio se ha juntado con el patrimonio personal o patrimonial del heredero. ¿Sí? A raíz del avance normativo y doctrinal, se tiene que las normativas van cambiando. Y esta figura de la separación del patrimonio no es que solamente queda en un plano doctrinal, está reconocido en el artículo 1055 de nuestro Código Civil. ¿Ya? Y los que le siguen además. Y estos preceptos legales reconocen precisamente pues a cualquier acreedor del decuyus, es decir, del causante o del legatario, para poder pedir la separación de bienes que le corresponden al causante con los bienes que les corresponde a sus herederos.
hay un engranaje perfecto o concatenación de la norma. ¿Por qué? Porque la aceptación de herencia bajo beneficio de inventario busca proteger los bienes de los herederos ante la existencia de mayor pasivo que activo que están dejando, ¿cierto? Y en ese entendido, ¿no? La ley ha fijado plazos para poder solicitar la separación de patrimonio. Aparentemente, si hablamos de plazos, podemos entender que la ley ha pretendido proteger al causante, proteger al heredero o proteger a los acreedores. ¿Cierto? Podría confundirnos. Pero el establecimiento de plazos chicos en la separación de patrimonios al cual acceden los acreedores del causante tiene como finalidad principal precisamente de asegurar que los acreedores de la sucesión sean pagados con los bienes hereditarios, es decir, con los bienes dejados por el causante, antes que los acreedores personales del heredero, es decir, antes que a quienes se debía puedan brincar o realizar alguna acción judicial en contra de los bienes de los herederos. La figura, desde un punto de vista objetivo, es la siguiente. La ley dispone la separación de los patrimonios del que fallece y del que va a recibir la herencia. ¿Por qué lo hace? Porque les reconoce un privilegio a los acreedores para que puedan cobrarse de los bienes, en primera instancia, puedan cobrarse de los bienes dejados por el causante sin brincar a los bienes del heredero. ¿Sí? Generalmente esta figura se va a dar cuando se trate de bienes pecuniarios, es decir, dinero. Ahora, si la presunción contractual me enseña que quien contrata lo hace para sí y para sus herederos, si yo me pongo en el lugar de los acreedores y sé que mi deudor ha fallecido, ¿a qué patrimonio debo ejecutar o perseguir? ¿Se acuerdan de obligaciones? Ante el incumplimiento de una obligación, el acreedor tiene el derecho de ejecución y persecución de los bienes. ¿Cierto? Entonces, si yo soy el acreedor y sé que mi deudor ha fallecido, ¿a cuál de los patrimonios voy a brincar? ¿A los del que ha fallecido o a los del heredero? En primera instancia. ¿Qué A dicen? los del fallecido, doctor. Adelante, chicos. ¿Quién me decía algo? ¿Va a perseguir los bienes del fallecido, doctor? Exactamente. Lo primero que va a hacer es perseguir los bienes del fallecido. Y si estos excepcionalmente no alcanzarán, ¿qué va a realizar? O ahí no se queda. Si no alcanza, no alcanza y se queda ahí, lo deja. ¿Qué ocurre? A ver, alguien por ahí. ¿Qué ocurre? Si el fallecido no tiene más bienes, doctor, ¿dónde más va a buscar? Ahí nomás se queda. Ahí está. Ese es un pensamiento, un criterio lógico, ¿cierto? Si está persiguiendo en primera instancia el patrimonio, el conjunto de bienes del causante, del fallecido, me hace pensar que simplemente esos bienes van a cumplir en la medida en la que existan obligaciones. Si se terminan, tendrían que quedar ahí. Y es precisamente lo que se habla
como consecuencia del beneficio. Al demandar o pedir la separación de los patrimonios, por la que el heredero responderá de los bienes del difunto por las deudas de sucesión, el heredero va a disponer de los bienes del fallecido, ¿no?, para pagar a sus acreedores deudas, va a producir las siguientes consecuencias. Observen, no se extinguen los créditos o deudas que el heredero mantenga con la sucesión. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? No se extinguen los créditos o deudas que el heredero mantenga con la sucesión. Doctor, que las obligaciones y las deudas siguen estando ahí. ¿Y cómo las paga? ¿Podría el acreedor, en virtud de que no alcanzan los bienes dejados por el fallecido, podría por el saldo demandar al heredero o no podría? Por decir, debía $50,000 y los bienes dejados por el causante solo llegan a 40,000. Hay un faltante de 10,000. ¿Podría el acreedor demandarlo al heredero? Si se ha hecho una separación de bienes. Doctor, yo creo que sí podría, porque al ser heredero ya tiene la obligación. ¿Y la separación de bienes en qué quedaría? ¿Qué creen? ¿Qué dicen los demás? No, doctor, el acreedor no podría, digamos, demandarlo al heredero porque ya ha hecho la separación de bienes, o sea, su patrimonio. Exactamente. Muy bien, exactamente. ¿Quién le va a demandar? ¿Quién va a pedir ante el juez que se proceda a la separación de los bienes? Lo hacen los acreedores. El acreedor pide y dice, quiero que se separe los bienes del que ha fallecido porque este señor me debía. A veces en la práctica jurídica le llamamos un mal cálculo. ¿Por qué? Porque al haber solicitado, al haber demandado la separación de bienes para que se me pague la obligación, resulta que llegó el momento no alcanza. ¿Cierto? Por eso dicen, es un privilegio que se le otorga al acreedor para que pueda cobrar y satisfacerse con la obligación debida. Pero al mismo tiempo puede convertirse en un ida y vuelta, ¿cierto? Que no le conviene. Ahora, la pregunta seguramente es, ¿y existen estas figuras procesalmente hablando? Hay acreedores que demandan ante el juez que se proceda a la separación de bienes, ¿o no? Muy poco usual, ¿cierto? Muy poco usual. Porque esta separación de bienes va a tener ciertas restricciones, inclusive para el heredero por un buen tiempo, ¿no? El inciso C, por ejemplo, dice, el heredero que paga una deuda o un legado con sus propios bienes, fíjense,
se subroga en los derechos del acreedor pagado. ¿Qué es subrogar? ¿Quién se acuerda? ¿Qué es subrogar? ¿Quién se acuerda, chicos? ¿Qué es subrogar? ¿Nadie se acuerda? Derecho civil 3, subrogación. Pago por subrogación, ¿qué es? Si yo pago una deuda que no es mía, ¿asumo el papel de acreedor o de deudor? Si pago una deuda que no es mía. De deudor, doctor. De deudor. Y si soy heredero, ¿asumo el rol de deudor o de acreedor? Deudor también, doctor. Deudor también y acreedor. ¿Por qué? Porque si yo heredero pago las deudas de mis fallecidos padres, estoy cumpliendo el rol de deudor. Pero al mismo tiempo, como soy un tercero y estoy pagando una deuda que debían pagar mis padres, como que me estoy convirtiendo en el acreedor de mis fallecidos padres. Lo que quiere decir que si sobraran bienes que hayan sido separados, bienes hereditarios de los bienes patrimoniales, yo podría cobrarme, ¿cierto?, por las deudas que estoy pagando. En materia civil, procesalmente hablando, eso se llama acción ¿de qué? ¿Quién me dice qué se llama cuando yo pago una deuda que no me pertenece de alguien? ¿Qué acción podría generarle? ¿Qué se llama esa acción? ¿Qué dice? No se acuerda. Acción de RP. ¿De qué? De RP. Ya les he contestado. Acción de repetición, ¿cierto? Si por alguna circunstancia específica yo pago una deuda que no me pertenece, el documento con el que yo haya pagado y haya suscrito me sirve de prueba para poder repetir la deuda a quien sí debía haber pagado. En el tema de materia de sucesiones, yo, heredero, que pago las deudas del fallecido, estoy subrogándome el papel de deudor, pero al mismo tiempo me estoy subrogando el papel de acreedor frente a mis fallecidos padres, que ya no tendría razón de ser. En ese caso tendría que pedirle al juez que me entregue los bienes restantes. ¿Sí? Dos figuras distintas. Bien. Vayamos entrando en materia entonces para la que hemos programado el día de hoy. ¿Quién me dice qué es la legítima? Doctor, Adelante. la legítima es la parte que la ley aparta. ¿Aparta para qué? ¿O para quién? A ver, aquí en aula presencial. Adelante. Para la